Entonces, la continuación del tema de la avaricia es la investigación en base a lo que tenemos en Lucas capítulo 12. Es la advertencia contra la avaricia, lo que se refiere al rico insensato. Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que lo referente a la avaricia se menciona en este capítulo. Vamos a ver nuestro texto en Lucas capítulo 12. Habíamos visto una parte desde el versos 13, 12, 13. Vamos a leer el texto mejor, vamos a leer desde el versos 13 en adelante, porque termina hasta el versos 21. A ver, comencemos a leer Gloria ya. 13, 21. Lucas 12, 13. 12, 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ya, sigan. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ya, gracias, hasta ahí nos vamos a ver. Bueno, entonces habíamos ya estudiado el versos 13, el 14 y el 15. Bueno, el 15 todavía nos faltaba. Ya. Pero algo importante que tenemos que ver nosotros aquí, que no tenemos que olvidar, que el texto en el versos 15 dice y les dijo: mirad y guardaos toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces es una advertencia doble, es decir, mirad y guardaos, es una advertencia doble, como dos alarmas les decía, como dos luces rojas, ya habíamos visto ya anteriormente, que brillan intermitentemente, constantemente delante de nuestros ojos. Eso para indicar las frases mirad y guardaos, para que pongamos mucha atención, ¿sí? Para que tengamos mucho cuidado también, para que aprendamos a distinguir entre lo que el Señor nos dice, es decir, cómo cuidarnos. Y yo ponía el ejemplo, porque de acuerdo a eso también estaba en nuestra hojita, no sé si ustedes tienen la hojita. Me parece que les entregué yo esta hoja. Sí, les entregué. Ya. Entonces, como el cuidado ante lo que vamos caminando y vemos una víbora y tenemos que tener mucho cuidado. Y decimos: mucho cuidado, por favor. Ya. Es decir, la advertencia doble que encontramos en el versos 15 es: mirad y guardaos. El apóstol Pablo dice que debemos hacer morir todos los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué es cuestión de vida o muerte? De matar o ser muertos, en definitiva.
si no la matamos nosotros a la avaricia, ella nos mata a nuestra alma. Sí, nos mata a nosotros. Y les decía también que es como un demonio que esclaviza, es un demonio esclavizante, que esclaviza. Es decir, que no hay otro peligro más grande que el mundo, más grande que en el mundo que la avaricia. ¿Sí? Por ser fuerza, ¿qué diríamos? Primordial, motriz, diríamos, de su vida. La avaricia destruye gran número incalculable de almas llevándolas al infierno. ¿Sí? Tal como nos dijo en el versos 15, dijo el Señor, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. O sea, los bienes que el hombre posee. De toda avaricia, porque ahí dice de toda avaricia. Jesús aprovecha también esta oportunidad para darnos una lección importante, ¿no? Para darnos a entender que la avaricia llega a ser como un cáncer. Realmente es un cáncer que destruye el alma, que destruye el corazón. Eso es lo que es la avaricia. Como destruye también en el cuerpo físico, destruye el cáncer, cualquier parte del cuerpo, así también destruye el alma o destruye el corazón de los hombres. Y no solamente de uno ni dos, sino millones de hombres en el mundo, destruye la avaricia. Por eso, de eso se trata de indicarnos en este texto. O sea, no es un texto que se lee siempre y que ya pasa por alto. Por algo dice el rico, cuando dice ahí el rico insensato, ya, comenzando el Señor les dice el texto que ya leímos, y le dijo uno de la multitud, maestro, bien mi hermano que parte conmigo la herencia. Bueno, al momento que el hombre que intervino hacia Jesús, al diálogo con Jesús, a suplicarle, a pedirle, a solicitarle al Señor, él lo miró como un hombre, primero, como una persona que realmente que era legal, que era honesta, y por eso se atrevió a decirle y a pedirle este favor al Señor. Pero el Señor no había venido para hacer repartición de bienes terrenales, sino el Señor había venido y venía con el fin de dar a conocer la salvación del alma. Bien. En este momento este hombre no podía entenderlo. ¿Ya? Pero ahí está. Más adelante ya en nuestros versos 15, que estamos, todavía no terminamos, les decía, nos damos cuenta que Jesús aprovecha la petición de este hombre para enseñar una lección importante, lo que ya les dije antes. Es decir, que la avaricia es un cáncer que destruye el alma, que destruye el corazón de un gran número incalculable de hombres o de seres humanos en el mundo. Es aprovechando esta oportunidad de este diálogo con este personaje. ¿No? Bueno, podemos leer un texto que está ahí más adelantito, que lo podemos leer en Colosenses 3:5. Y miremos ahí en Colosenses 3:5. ¿Qué nos dice el texto? Haced morir pues en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya. Entonces aquí está claro. Es decir, ¿a quién se refirió el apóstol Pablo con esta carta? A todos los cristianos de todas las épocas.
En el principio a los colosenses, pero en definitiva para todas las épocas, de todos los tiempos, los cristianos de todos los tiempos. Y Él nos da un mandamiento: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ya? Aquí el texto, el apóstol Pablo en este texto califica de manera clara que la avaricia es idolatría. ¿Ya? Es un pecado que se debe evitar. Es un pecado que dentro de este pecado están otros pecados más. Es decir, la avaricia está inmerso en otros pecados más, como ya dijimos vez anterior. Y por eso se puede distinguir de esa manera. ¿Ya? La palabra que encontramos en el texto, toda avaricia, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el texto que leímos de Colosenses 3, cuando decía: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en el texto que tuvimos anteriormente en Lucas, que decía el versos 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Dice toda, la palabra toda, para indicar toda. La palabra toda implica que este pecado se manifiesta de varias maneras. Por eso dice toda avaricia. No dice solamente de una clase de avaricia, sino que la avaricia se presentaba de diferentes maneras. ¿Ya? Es decir, se presenta así, de diferentes maneras. Es decir, que hay varias clases de avaricia, claro que sí. Y que toda clase de ella debe ser evitada por todos los cristianos y por todos los hombres. ¿Ya? Para ser especialmente discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque es indispensable que uno destruya toda avaricia, o toda vida avariciosa, en otras palabras. Ya. Que quite ese ídolo del corazón, ¿sí? Porque es un ídolo. Y el hombre adora ese ídolo. Por eso dice que la avaricia es idolatría. ¿Ya? Ahora, porque la vida del hombre, dice en el texto que leímos en Lucas, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús, al pronunciar una advertencia solemne, o sea, lo que hace el Señor es pronunciar una advertencia solemne. Solemne en el sentido de ¿qué? De indicar que tenga cuidado. Cuando nosotros hablamos de algún caso o un hecho solemne en un evento, es decir, que tiene tanta solemnidad, tiene mucha atención. Entonces también el Señor, cuando lo hace manifiesto, de prever, de cuidarnos, de amonestarnos también, si se quiere decir, de hacernos caer en cuenta de que la avaricia es un pecado y que se presenta de varias clases, o sea, de varias maneras. O sea, hay varias clases de avaricia. Entonces nos pone la expectativa a todos los cristianos, ¿ya? Para que podamos entender de que no es solamente de una manera como se presenta, ¿no? Sino hay muchas otras maneras como se presenta la avaricia. Entonces, para que tengamos mucho cuidado, para que nos guardemos de toda avaricia, porque hay mucha diferencia entre el vivir y el tener posesiones. Entre el vivir y el tener posesiones. Ahora, la pregunta es, hay una pregunta importante, y nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿lo entiendo yo? ¿Entendimos cada uno de nosotros esto? El vivir y el tener posesiones. El vivir no es el poseer, ¿sí?
El vivir no depende de lo que uno posea, dice el texto, por ejemplo ahí en Lucas, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El vivir no consiste en lo que uno posea, o de lo que uno posea, o sea, de los bienes o de las cosas que uno posea, ¿no? Pero lamentablemente para mucha gente, para muchos la vida es precisamente eso, ¿sí? La abundancia de los bienes que poseen y la comodidad y el placer que les traen. Sin embargo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas materiales. No son parte integral de la vida. ¿Ya? Aunque en esa vida sean importantes, o sea, las cosas materiales son importantes para esta vida terrenal. Sin embargo, nos da a entender de manera clara el texto de Lucas que no es parte integral de la vida. ¿Sí? No es parte integral de la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo a los que le dijeron, bueno, te seguiremos a donde quiera que te vayas. Y les dijo, verán, les hago saber esto. Las aves tienen sus nidos, pero las zorras también tienen sus madrigueras. Pero más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, quizás les dejó persuasivos a los oyentes con esas frases. Pero sí tenemos que decir que es un gran equívoco, grande dejar que estas cosas controlen la vida, las cosas materiales, ¿no? Porque no debe ser de esa manera. Muchos son muy pequeños con riquezas. Otros son grandes sin riquezas. Es decir, para los muchos que son muy pequeños con riquezas, son muy pequeños. Y ahí dice en nuestra hojita que tenemos, y otros muy grandes sin riquezas, delante de Dios. ¿Sí? Pero los con riquezas que son muy pequeños, realmente muy pequeños delante de Dios. Ahí está. Por eso Jesús apunta al hombre hacia una posesión más valiosa que la que él buscaba, la vida abundante. Al menos cuando hablamos y nos refieren las primeras frases, el Señor Jesús, Él no vino ya hay jueces terrenales en la vida terrenal, de ellos se encargaban estas cosas y hasta la vez se encargan de esto. Pero Jesús no vino precisamente para convertirse en una repartidor de bienes. Porque Jesús vino para algo mucho mejor. Porque Él nos da a entender de manera clara que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque las cosas materiales no son parte integral de la vida del hombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Ya les decía, Jesús apunta al hombre hacia una posesión más valiosa. Y eso es lo que nosotros podemos leer en Juan, en el capítulo 10, versos 10. ¿Qué nos dice ahí? Juan 10, versos 10. A ver, lea del fin. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan
vida y para que la tengan en abundancia. Dice ahí el texto, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay frases anteriores, dice el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya. Eso dice. En relación a lo que es precisamente la avaricia, que todo es todo lo contrario. Ya. Jesús vino para darnos vida, vida eterna. La vida verdadera. Porque el hombre confía en las cosas materiales y en donde está puesto su corazón no son los que le dan la vida. ¿Sí? Pero Jesús sí da la vida. Y dice ahí el texto, claramente, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida verdadera. Recordemos el ejemplo mismo de Jesús. ¿Sí? Vamos a ver si está aquí en el 9:58. No, es el 9. Lo que ya les mencioné antes. Cuando dice las oras tienen guaridas y las aves nidos también. Está en el 9 de Lucas. Ahí dice, 9:58. Y les dijo Jesús, las oras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si el hombre piensa que el vivir depende de las cosas que posee, Jesús aquí nos está diciendo que no. Que la vida del hombre no posee, no depende de las cosas que uno posea. Como creo que les dije anteriormente también, cuando uno muere, ¿qué tierra, qué posesión, qué casa, qué automóvil, qué cosa más preciosa que pueda haber tenido para el hombre aquí, terrenalmente se lleva? No se lleva nada. ¿Cierto? Son cosas temporales, materiales, útiles, ¿sí? Pero el Señor nos dice de manera clara, entonces, con esto, que el vivir no depende de lo que uno posea. Pero para muchos, claro, parece que así es. La vida es precisamente eso. ¿Ya? Pero el Señor nos dice que no. ¿Ya? Ahora bien, la frase que encontramos en el 9:58, ya, volvamos a leer otra vez. Y dice ahí, y les dijo, ¿ante qué circunstancia el Señor les dijo esto? Ante la circunstancia en que alguien les dijo así. Verso 56. Porque el Hijo del Hombre, verso 56 de Lucas 2, de 9. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas. Para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Y luego, dice más abajito el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el verso 58 es cuando les dice, bueno, si así quieren, en otras palabras, Él les dijo, el Señor Jesús, les dijo esto, parece que fue como una advertencia que les decía, ¿no? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ah? Ya, entonces, el Señor estaba poniendo por delante que
que la vida cristiana, en otras palabras, sí era una vida de sacrificio. Sí, claro que sí. Sí era una vida de sacrificio. No era una vida de lujos, de comodidad, de muchos bienes. No, nada de eso. Porque estas cosas, ¿por qué no las calificó el Señor como lo más importante? Porque, ya dijimos antes, el vivir no depende de lo que uno posea. ¿Sí? No depende de lo que uno posea. ¿Sí? Entonces, bien, la avaricia, esta palabra significa la sed de tener más. ¿Más qué? Ese día yo les refería algo ahí, por ejemplo, más ropa, más zapatos, más joyerías, más muebles, más, pueden ser carros, más dinero, más viajes, ¿ya? Para consentir, mucho más para consentir, para el teléfono, ¿ya? O déjalo en silencio. O para consentir. Y así sucesivamente, para decir que quiero que tengan todas las cosas que yo antes no he tenido cuando era niño, ¿no? Y nunca tuve, pero ahora que ya soy adulto, definitivamente quiero, si yo no las tuve, quiero que tengan los hijos. Está ahorita dando el ¿Ya? estudio, hermano. Entonces ese es el caso. Sí. ¿Ah? No. A las 3. Sí. Más tardecito ya. Ya. Bueno, ya. Ahora bien, de manera que más dinero, mientras uno tiene más compromiso tiene. Les comento eso. Mientras uno tiene más compromisos tiene y también más deudas adquiere para tener más y así sucesivamente. No hay descanso. Hay preocupaciones, muchas preocupaciones, por los varios compromisos que uno adquiere. Quizá por esa misma razón, uno no podría ni poder venir al estudio, ni poder venir al culto. Y si lo viene, hay tanta preocupación que está en la mente del individuo, que no podrá adorar como se debe adorar a Dios. Tomen en cuenta todas estas cosas que realmente apunta a Cristo. No estoy diciendo ni esto me estoy inventando. Cristo está apuntando a esto. Pero esa es la verdad. La codicia o avaricia, que son dos cosas juntas. Un deseo de tener más comodidad, pero siempre en el mal sentido. Se usa otros pasajes de posesiones materiales. Tal lo encontramos en Lucas 12:15, que ya leímos en versos 15. También está en 2 de Pedro 2:3, que también lo vamos a leer. 2 de Pedro 2:3. Se nos quedaba un texto de leer también. ¿Sí? Aquí es necesario que leyéramos todos los textos. Vamos a leer primeramente, dejemos ese texto. Vamos a leer el 7:22 de Marcos. 7:22 de Marcos. Veamos qué dice ahí. Cuando realizamos este estudio, realmente no tenemos que dejar ni un texto a un lado, ¿no? Por eso vamos a leer 7:22 de Marcos. Veamos qué dice, ¿verdad? ¿Alguien que nos puede dar una lectura? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya, gracias.
Entonces, para darnos a entender que, o darnos a conocer, que dónde se forman todas estas intenciones pecaminosas, es en el corazón del hombre. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros leímos un poco antes, si leímos, por ejemplo, del verso 17, dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. También una parábola que se había dicho anteriormente. ¿Ya? Bueno, entonces les dijo él: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera entra en el hombre? A ver, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Lo puede Sí. contaminar. O no le puede contaminar, dice. A Lo puede. ver, vamos a leer otra vez. No entendéis. Dice ahí el verso 17: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Lo que entra de fuera, o sea, refiriéndose a lo que comer con las manos sucias, por ejemplo. Ya. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, o sea, en la barriga, ¿no es cierto? Está hablando de un alimento que comió, que entra en el vientre. Y luego sale a la letrina, así dice el texto. Y luego sale a la letrina, ahí termina la pregunta. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, los alimentos en sí no contaminan el alma. ¿Ya? Pero les decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Por ejemplo, aquí también tiene que ver con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice: no comerás carne en Viernes Santo porque es malo. No contamina. ¿Ya? Hay un gran número de católicos que ahora ya comen el Viernes Santo carne porque saben que no contamina nada, o sea, no pasa nada. ¿Ya? Pero bueno. Pero ahora, ¿qué es lo que contamina entonces? Dice, pero les decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versos 20. Y ahora dice el verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el verso 22, los hurtos, las avaricias, porque les decía hay diferentes clases de avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Claro está que es todo lo que se formula y sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina el alma. ¿Sí? Eso, para poder entender. Entonces, la codicia o avaricia, un deseo de tener más, ¿sí? Como ya había explicado antes, siempre en el mal sentido, se usa de una palabra general que la encontramos aquí en el verso, en Marcos 7:22, que dice plural. Acuérdense, ahí dice el verso 22. Miren, los hurtos, las avaricias. No dice la avaricia, aquí está en plural. Debemos entender también. ¿Por qué está en plural? Está en plural porque significa que hay varias clases de avaricia. ¿Sí? O sea, les decía que se manifiesta de varias maneras la avaricia. Entonces hay varias clases de avaricia, ¿no? Porque
cualquier persona leer 1 Timoteo va a poder y va a decir, bueno, la avaricia se presenta solamente de esa manera, nada más. La avaricia es solamente que usted tenga deseo o yo tenga deseo de tener más dinero, únicamente. No, las avaricias, en término plural, para indicar que hay varias clases de avaricia. Así dice el texto. ¿Sí? Ahora bien, esto es las varias formas en las que se revela la avaricia. Y miremos lo que dice en Romanos 1:29. 1:29. Romanos 1:29. A ver, lee del fin. 1:29 de Romanos. Sino que Versos porque es 29. judío el que lo Romanos 1:29. 1:29, Romanos. estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ya. Entonces, ¿aquí qué dice? Estando atestados de toda inmundicia, de toda injusticia, dice ahí el texto, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ya. ¿Cómo se describe aquí? Dice, estas son las varias, les decía, esto es las varias formas en las que se presenta la avaricia, como nos dice aquí en Romanos 1:29. ¿Sí? Varias formas. ¿Cómo se presenta? Es decir, entonces, ¿cómo podemos identificar el hombre avaro? Está asociado con otros pecados más. Y no solamente un pecado, está asociado con varias otras formas de avaricia, otras varias clases de avaricia, otros varios pecados más. ¿Ya? Bien, en el capítulo de Efesios 5:3, Efesios 5:3. A ver, lea usted, hermano, por favor. 5:3 dijo. 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ya, gracias. Como ustedes pueden haber leído ahí, dice que los cristianos andan en luz, ¿sí? Imitando a Cristo. Por eso dice ahí el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, agradecidos a Dios. Ahora bien, y 1 Tesalonicenses 2:5. 1 Tesalonicenses 2:5. A ver, lea usted, hermano, por favor. No, Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ya. Como ustedes pueden ver aquí, el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica,
él defiende el ministerio que le fue encomendado, la dedicación que dio Pablo a la palabra de Dios y a lo que él hacía realmente, a lo que hacía, ¿sí? A lo que se dedicaba el apóstol Pablo. Defiende el Evangelio con la vida de él, ¿no? Cómo actuaba él. Y les enseña al mismo tiempo a los tesalonicenses la riqueza y la grandeza del Evangelio en la vida de él. Cómo le había dirigido, le había gobernado, le llevaba, ¿sí? Cómo le había cambiado, en otras palabras, ¿ya? Y ahí dice el versos que leímos en Efesios 5, Tesalonicenses 2, versos 5. Decía, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea, de palabras adulonas, dice. Lisonjeras quiere decir adulonas. Para ganarme lo vuestro. O sea, para ganarse las cosas materiales, ¿no? Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos tampoco avaricia. Dios es testigo, dice así. Para que entiendan todos y podamos entender todos los cristianos de todas las épocas, de que el ejemplo de Pablo también era intachable. ¿Ya? Es decir, la vida de Pablo como cristiano era intachable. Nadie podía acusarle de que era un hombre adulón, que buscaba solamente el beneficio de los hermanos, de las cosas materiales de ellos. Nadie le podía acusar que él estaba aprovechándose de los hermanos por avaricia, de ninguna manera, ¿no? Nada. Porque el ejemplo que vivía el ejemplo de Cristo. Era el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Es decir, para mostrarnos a todos los cristianos de todas las épocas que ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros también, los cristianos en el día de hoy. ¿Sí? En realidad, para vivir no se necesitan muchas cosas materiales. En realidad, es la verdad que tengo que decirles. ¿Sí? Porque, ¿qué sería ganarnos muchas cosas materiales o tener muchas cosas materiales si perdiéramos el alma? ¿Sí? Es lo que Jesús nos dice. No debemos también andar como le digo, con tanta preocupación, ¿no? Sí debemos preocuparnos, ¿sí? Pero como incrédulos, ¿no? Sino como cristianos. En otros pasajes se usa de las posesiones materiales que ya vimos en Lucas, como en Lucas 12:15. Y también, para no perder el hilo de nuestro tema, vamos a leer Lucas 12:15, otra vez. Lucas 12:15. Y miremos lo que dice, voy a leer el texto. Y luego me ayuda alguien leyendo 2 de Pedro 2:3. Y 12:15 dice lo siguiente. ¿No es cierto? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, el vivir no depende de lo que uno posee. Eso está claro. Suficiente para entender. Ya. No son las cosas materiales parte integral de la vida del cristiano o del hombre en general. No es parte integral. ¿Sí? ¿Por qué decimos parte integral? Porque
Integral decimos, por ejemplo, en agricultura. Decimos, vamos a integrar nuestro sistema de trabajo. Tenemos aves, pollos, chanchos, ganado, café, maíz. Es la producción, entonces una y otra, ¿no? Complementan para ayudar a la economía de la familia, en ese sentido. Integramos. Pero en este caso, no es parte integral, digo, las cosas materiales, porque estas no le dan para la salvación del alma. Es totalmente diferente. Por eso les ponía el ejemplo. Cuando morimos no llevamos la mejor casa que hemos tenido, el mejor negocio que hemos tenido, no llevamos nada. ¿Sí? Integral se habla solamente en la agricultura, en la vida material de esta tierra, para el bienestar de la vida física. Pero no es parte integral las cosas materiales para la vida espiritual, no es parte integral. ¿Sí? Eso debe entenderse. No son parte integral de nuestra vida. Cuando me refiero a la vida espiritual, ¿ya? Más bien puede ser perjuicio, molestia, aflicción, o nos pueden provocar, o nos pueden ayudar, o servir mejor para, al contrario, todo para la perdición. ¿Sí? Porque estamos hablando de la avaricia. Por eso no es parte integral de la vida que Dios quiere que tengamos. Por eso se llama que no es parte integral de la vida. ¿Ya? Claro, sí es necesario para esta vida terrenal. Sí. Si usted quiere hacer una parte integral o integración en la vida de agricultura para el beneficio de la familia, sí está bien. Pero las cosas materiales, parte integral de la vida para la salvación, no son parte integral. Eso Cristo lo dijo. Cuando lo dice en Juan 10:10. Lo dice también, lo dice el Señor en Lucas 9:58, cuando les dijo a los que le dijeron, te seguiremos a donde quiera que vayas. Él les dijo, claro, las zorras no tienen guaridas, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos míos también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ah? No tiene bienes, no tiene propiedades, no tiene mejores casas. Aquí, ¿queréis seguirme así? Síganme entonces. ¿Ya? Y les explicó de manera clara que lo que Él les daba y nos da es la vida, y la vida en abundancia. De eso se trataba, pero la vida espiritual, eso, la vida del alma, eso. Muchos no entendieron eso. Y quizá puede ser que muchos cristianos todavía no lo puedan entender. ¿Sí? Pero el Señor explicó de manera clara todo esto. Ya. Ahora vamos a leer el 2:3 de Segunda de Pedro. A ver, puede leer de Gloria, ya lee Gloria. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. Ya la condenación no se tarda y su perdición no se duele. Ahí está. Hablando aquí el texto, el apóstol Pedro, cuando habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y yo al momento vi en las noticias esto. Había que se hablaba de que a las iglesias que hay en el mundo son aquellas iglesias que solamente se benefician a costilla de los fieles, se benefician los pastores. Si les piden dinero, les están pidiendo diezmos, les están pidiendo ofrendas de amor, primicias y todas esas cosas. Ya.
Y decía que son los que tienen los mejores carros de lujo del año. Viven en mansiones de ricos. ¿Sí? Porque ellos, para ellos así, reconocen en ese sentido que aprovecharse de los fieles es el trabajo que ellos realizan para una vivencia mejor de ellos. ¿Ya? Yo leí una noticia. ¿Ya? Y esa es la realidad. ¿Sí? Por eso dice aquí el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarde, su perdición no se vea. Ya. Por avaricia. Porque son hombres llenos de avaricia. Porque lo que les importa ahí son no las almas. No es la alma de las personas. Lo que les importa ahí es el dinero. El bienestar de ellos, son egoístas. No del conglomerado, del grupo. De ellos. ¿Ya? Esa es la realidad. La Biblia habla aquí, dice, como hubo antes, también los hay ahora. Como hubo desde la antigüedad, también hay ahora. Eso para entender que, de manera clara, que las cosas, las posesiones materiales, se describen en estos pasajes que acabamos de ver aquí. ¿Sí? Y en 2 Corintios 9:5. 2 Corintios 9:5. ¿Qué dice ahí? A ver. Tal vez Meli me puede leer. Segunda. Sí, 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia Ya. nuestra. Ahora, ¿de qué se trata el texto? ¿De qué se trata? No está difícil de entender. Es de la ofrenda. De la ofrenda. Miren, si nosotros, hasta en esto puede haber avaricia. Todos los cristianos debemos agradecerle todos los días a Dios. Y más aún tenemos una semana, 7 días, para preparar nuestra ofrenda a Dios, para ofrecerle lo mejor a Dios. Nosotros a veces nos miramos el Antiguo Testamento y decimos que Caín, ¿cómo ha preparado esta ofrenda a Dios? Y qué perversa, mala. Pero ¿cómo preparamos nosotros nuestra ofrenda? Es la pregunta. Así que hay respuestas. Pero aquí dice el texto, cada cristiano, aquí no hay nadie que le esté exigiendo, vea, hermano, por favor, prepara la ofrenda para mañana. Hermano, por favor, hermana, prepara la ofrenda para mañana. Cada uno. Si fue necesario que Pablo hablase aquí y les expusiera a los hermanos, si les dijera a los hermanos que se preparen. Sí dice aquí, pero les dice que con generosidad. ¿Sabe qué es la palabra generosidad? Si usted la investiga en el diccionario, usted va a ver que la palabra generosidad es abundante. Es abundante. Quizá podemos decir, no se limita, pero sí entendamos de esta manera, es abundante. Es decidida también nuestra ofrenda. Es tomada en cuenta.
también es, cuando hablamos de la ofrenda, es una ofrenda cuidadosa, ¿sí? Que toma todas las medidas de precaución, porque tiene que con su ofrenda, sabe cada cristiano que tiene un propósito, y el propósito es de rendirle homenaje y culto a Dios, es decir, adoración a Dios. Con su ofrenda, usted está agradeciéndole a Dios, está rindiéndole culto y homenaje a Dios, está agradecido a Dios con su ofrenda. Y con su ofrenda está alabando y adorando a Dios. ¿Sí? Eso debe entender cada cristiano. ¿Ya? De manera que cada uno debe saber cómo nos enseña la palabra de Dios y de qué manera debe ofrendar. La ofrenda no es mezquina, porque si hay mezquindad, hay avaricia. Hay la otra forma de cómo se presenta la avaricia, ¿no es cierto? Yo no decido la ofrenda por mi esposa, ni ella decide por lo mío. Cada uno decide cómo ofrendar sin romper el mandamiento divino, sin ir en contra del mandamiento de Dios. ¿Sí? Las personas que no ofrendan, o sea, los cristianos que no ofrendan, están entrando a la otra parte